a Alnus pues, todo el esfuerzo que conlleva, ¿no?, de organizar esto. Y bueno, yo creo que hoy, ¿no?, podemos decir, en mi humilde opinión, que se cierra un ciclo y se abre otro, ¿no? Se cierra un ciclo, bueno, el castillo, ¿no?, que en sus tiempos de esplendor dominaba, ¿no?, las riberas del río del Aragón, y ahora otra vez que ha vuelto, yo creo, otros años de esplendor del castillo con la reforma, pues esta exposición pues, es algo significativo, ¿no? La ribera está aquí en el castillo. Por otro lado, también se abre, pues, al hilo, habéis estado viendo el vídeo promocional del proyecto, ¿no?, que hemos retomado los 4 pueblos, Mancilla, Túnez, Peralta y Falces, cuyo eje vertebral es el camino fluvial, ¿no?, pues, con sus connotaciones evidentemente medioambientales. Entonces, creemos que pues, esta exposición pues, complementa de una manera importante ese proyecto que con tanta ilusión acabamos de retomar. Y sin más, volver a agradecer a Alnus, no me voy a extender ya más y bueno, Javier, cuando quieras. Mucho, pero un poco lo que quiero es hacer una introducción de por qué hemos hecho la exposición. Por qué hemos hecho la exposición ha sido, os aseguro que ha sido mucho trabajo y también dinero. Gracias a una aportación del gobierno de Navarra, hubo unas subvenciones que nos acogimos a ellas y pues, conseguimos 3.000 euros. Entonces, con los 3.000 euros que nos ha aportado el gobierno de Navarra, hemos conseguido montar todo esto y algo más que siempre salen imprevistos, pero lo veremos, ¿no? Entonces, un poco la exposición, un poco de que conozcamos qué animales tenemos aquí. Pero bueno, no antes, yo siempre hago un poco de hincapié en lo que es el río. Porque sin el río, todo esto no sería posible. Entonces, esa es un poco la pregunta que nos hacemos. ¿Qué tipo de ríos queremos? Y entonces es lo que se plantea. Vale, entonces es un poco el concepto de qué son los ríos que queremos, ¿no? Queremos unos ríos limpios, integrales, sin los cauces limpios completamente, sin arbolados, solamente para el mero aprovechamiento del agua. Pues si ese es el tipo de río que queremos, desde luego esta fauna no tiene cabida, pero no esta fauna, ninguna. Estamos hablando de árboles, de aves, de peces, de insectos, todo lo que contribuye a lo que es la biodiversidad, ¿no? Es un poco los años 80, los años 90 fueron un desastre para los ríos, prácticamente todos los ríos se canalizaron, ¿no? Sobre todo tenemos el ejemplo del río Arga, ¿no? Esa fotografía para que lo veamos, una foto del río Arga recién canalizado, cómo se construyó un río que tenía entre Funes y Peralta, entre Peralta y Funes tenía 6 kilómetros de recorrido, cómo se hizo una canalización que solamente tiene 2 kilómetros. Entonces se ha perdido muchísima biodiversidad. Las riadas cuando vienen son más potentes, vienen mucho más rápidas. Pues ese es un poco el concepto del río, ¿no? El hecho de los dragados, que tanto se habla, ¿no? Era un efecto placebo, parecía que si no se dragaban los ríos era un problema luego en las avenidas. Después de tantos años dragando se ha visto que no es la solución los dragados, ¿no? Por eso también quiero hacer hincapié en que el río tiene sus propios sistemas y propios mecanismos de limpieza. Son necesarias las avenidas, son necesarias los acoples de vegetación que dejan los ríos en sus riberas, porque es ahí donde se esconde toda esta fauna que vamos a ver hoy. Si dragaríamos todos los ríos, tenemos limpiezas integrales, toda esta fauna no tendría cabida. Por eso a veces cuando decimos que no se toquen los ríos, con excepciones, por supuesto, sin taras ahí, hacemos hincapié a eso, ¿no? A que tengamos conocimiento de toda la fauna que hay en los ríos que no conocemos y que no vemos. Todos hemos ido a la escuela, sobre todo los más mayores, y os acordáis cuando hablamos de los ríos, ¿no? Los ríos de España, que decíamos, el Miño, el Duero, el Tajo. Bueno, pues de esa lista de ríos que teníamos, que nos enseñaron en la escuela, de esa lista algunos ya se han caído, algunos ya no están, y otros están a punto de caerse. Entonces, y es el caso del río Tajo. El río Tajo hay una plataforma en defensa del río Tajo porque en verano es una cloaca, así pasa por Toledo, sobre todo a raíz del trasvase de Tajo Segura. Entonces hay también una plataforma en el río Tajo peleando desde hace 40 años porque prácticamente el río Tajo ha perdido su biodiversidad. Es un río que está a punto de caer. Entonces ese es el concepto que tenemos que tener. Nos parece que a nosotros nos va a llegar. Si seguimos con esta dinámica de cómo cuidamos los ríos, al final nos va a pasar con el río Tajo, ¿no? Ya tenemos el ejemplo de los ríos Arga y Aragón, ¿no? Tenemos ya Yesa al norte por un lado y Toy al otro lado, ¿no? Tenemos un río Aragón totalmente controlado. Y el río Arga no digamos tampoco, ¿no? Entonces es un poco los ríos que queremos, pasa. Pero es que también tenemos la famosa jota esa del Arga y Aragón, hacen Alego Barón. Pues en Ega está ocurriendo lo mismo. Ya estos veranos se deja ya que baja seco. Está siendo tantas las extracciones que están llevando el río Ega que prácticamente ya no baja ni alta, no hay ya ni biodiversidad, ¿no?
Por eso también en Estella hay una plataforma de defensa del río Vega, ¿no? No podemos permitir que los ríos se nos mueran, porque si se mueren los ríos, primero se muere toda su biodiversidad, pero luego también vamos nosotros camino de... No sé, es un concepto muy distinto. Por eso nosotros tenemos aquí el río Arga y Aragón, esta es la confluencia de los dos ríos, y dentro de lo que cabe, pues todavía tenemos unos ríos que todavía están en bastante buen estado. Digo buen estado porque hay unos grandes olvidados en los ríos que son los peces. No sé si conocéis el barro, que es el típico pez del río Aragón, del río Arga, está desapareciendo, la madrilla prácticamente ha desaparecido, y eso es debido, sobre todo, a las especies alóctonas que se están echando a los ríos, como son los lucios, como son los cirulos, que se echan por una especie de pesca deportiva, como es piezas muy grandes y se disfruta mucho pescándolos, pero acaban con toda la biodiversidad autóctona de los ríos. Y eso es lo que está pasando en estos ríos. Ahora cuando hemos ido ahí por la carretera hemos visto que está el río cortado y no os podéis imaginar la cantidad de almeja asiática que estaba completamente lleno. El río Los Vocales, si pasáis por ahí lo veréis, ¿no? La almeja asiática es otra especie introducida que se ha propagado por todos los ríos. Y ahora hay una alfombra de la almeja asiática. Es un poco el concepto de lo que comenta, qué tipo de ríos tenemos. Bueno, pero a lo que vamos, a los carnívoros. Es muy importante entender el concepto de ríos. Si no entendemos lo que es el concepto de ríos, no podemos entender lo que son los animales. ¿Y qué animales tenemos en nuestros ríos? Pues tenemos 4 familias de carnívoros. 4 familias que en total son 9 especies. Aquí tenemos representadas 8. Nos falta una, aunque tenemos el cárcel, en realidad lo que nos falta es el zorro. El zorro no tenemos todavía lo que es la maqueta. Ese es el único carnívoro que nos falta. Es el último, lo hemos dejado al final porque sí que todo el mundo conoce, ¿no? Quien no oiga hablar del zorro, ¿no? Sin embargo, hay otros animales los que tenemos expuestos que nadie los conoce, ¿no? Entonces tenemos que de las 9 especies tenemos la familia Musteridae, que son los mustélidos, ¿no? Todos hemos oído hablar del bisón europeo, hemos oído hablar de la garduña, la comadreja. Son animales pequeños, animales de cuerpo alargado, que están adaptados pues, sobre todo para la caza, ¿no? Bueno, son carnívoros, pero son sobre todo muy escurridizos, se pueden meter por cualquier sitio, sobre todo en las pardales, en las zonas de mucha espesura, ¿no? Tenemos la familia Viperidae, que la única que tenemos aquí representante es la jineta, y es la única que hay en España. Es el único animal de la familia de los viperios. Los viperios son también unos mamíferos carnívoros que son muy antiguos, ¿no? Digamos que tienen muchos millones de años de antigüedad, ¿no? Tenemos la familia Canidae, que la Canidae tenemos el gato montés, Entonces es el único. Tenemos también el perro, por ejemplo, es familia Canidae, pero no lo consideramos como un animal salvaje, ¿no? Luego el gato montés todavía quedan muy pocos. Ahora al gato montés lo que le está pasando es que a raíz de las concentraciones parcelarias estamos reduciendo su hábitat. Cada vez hay menos gato montés porque cada vez hay menos hábitat, ¿no? Y he dicho Canidae, me equivoco, perdón. Canidae es el zorro. El Felidae es el gato montés. Entonces el zorro, vamos, es un animal que está extendido por todo el mundo. Es el animal, es un superviviente. Y bueno, todos lo conocemos. Y luego Felidae, lo que hablaba del gato montés, lo que está sufriendo el gato montés a raíz de las concentraciones parcelarias. En el motivo de Marcilla también tenemos gato montés. Pero a raíz de la granja de vacas que se ha construido muchísimo tráfico por el monte. Entonces ya prácticamente, como siga así, en pocos años el gato montés desaparecerá también del monte de Marcilla, ¿no? Pero ahora uno en la planilla también de Marcilla, pero también con la concentración parcelaria, el gato montés que hay en la planilla prácticamente ya va a desaparecer. Lo mismo que van a desaparecer también las agutardas, ¿no? A través de la concentración parcelaria. Bueno, dentro de la familia Musteridae pues tenemos el bisón europeo, ¿no? Todos hemos oído hablar de él, ¿no? La responsabilidad que tenemos con este animal, ¿no? Es un animal que está en peligro de extinción, en peligro crítico, ¿no? No quedan más de 500 ejemplares de bisón europeo. Es una especie que vaticina que le quedan 5 años, que como no mejora en poco tiempo, ahora mismo la tendencia parece que está disminuyendo. No sé si a raíz de tanto experimento que se ha hecho con él, de tanto tocarlo, de tanto meterle el chip, que les ha contagiado de enfermedades como es el moquillo canino, y prácticamente pues quedan muy pocos. Además son todos genéticamente muy parecidos, luego si uno enferma prácticamente todo el grupo. No hay mucha diversidad genética. Es un animal que lleva aquí en la península ibérica pues llevará unos 70 o 70 años. El primer avistamiento de bisón europeo en la península ibérica fue en los años 50. Bueno, el primer avistamiento de bisón europeo fue en los años 50, luego es un animal recién llegado. Pero es una suerte que vendría aquí a Navarra, de manera natural, porque al ser un animal en peligro de extinción ha hecho
ha hecho que desde el gobierno de Navarra se han invertido muchos recursos para mejorar el hábitat. No sé, ya todos los que somos de Madrid hemos visto todo lo que se ha hecho en un río Aragón, ¿no? Es precisamente para mejorar el hábitat del bisón europeo. Dentro de la familia tenemos la nutria, ¿no? También quizás una de las más conocidas también. Es un animal semiacuático. La nutria es una especialista. Es una especialista porque se alimenta prácticamente de peces, vive en el agua. La nutria también es un buen indicador, porque donde hay nutria significa que hay buena calidad de agua. Luego, tener nutrias en los ríos es un indicador de calidad de agua. Son animales, las nutrias solamente se aparentan con el macho a la hora de la reproducción, pero luego son totalmente independientes. La madre cuida a las crías, los machos no. Muchas veces cuando nos encontramos una nutria muerta, los bisones ocurre lo mismo, siempre vamos diciendo que no sea una hembra, porque si es una hembra y están con la camada, probablemente la camada muere también, ¿no? Entonces es un poco el problema que tienen estos animales, que solamente la hembra es la que cuida a las crías durante el tiempo. Tenemos el tejón. Este también me imagino que lo conoceréis, ¿no? Siempre digo que este es mi favorito, ¿no? Es un superviviente, ¿no? Es de estos arqueológicos de tejones de más de 4 millones de años, que lleva viviendo aquí en ese terreno, bueno, desde la prehistoria, ¿no? Porque él es un superviviente total. El tejón ha sido siempre muy perseguido, porque es un animal que come maíz, come lechuga, entonces los agricultores siempre lo han perseguido. También le gusta mucho la miel. Su nombre en latín es meles, que meles significa miel. Entonces también ha sido muy perseguido por los apicultores. Con el pelo del tejón se hacían antiguamente las brochas de afeitar. Tiene un pelo muy fuerte, muy resistente. Y las brochas de afeitar, o el pelo de las brochas de afeitar y las de pintar se hacían con pelo de tejón. Luego, es el más atropellado. Donde más animales atropellados es donde el tejón es muy lento. Y por la noche, cuando usa las carreteras, pues es el que más veces nos encontramos atropellados. Sin embargo, a pesar de todo eso, no está en peligro de extinción, ¿no? ¿Qué tiene este animal con respecto a los demás? Pues tiene primero que vive bajo tierra. Ahí tenemos una representación hecha de él, ya lo veréis. Entonces, a ver qué depredador se mete en una tejonera a cazar, ¿no? Un animal que tiene unas garras muy potentes. Pesa aproximadamente 20 kilos. O sea, que es uno de los más grandes de los mustelidos. Pero luego también tiene una ventaja que es que vive en grupos familiares. Los tejones, si una hembra muere, la familia se encarga de las crías. O si un macho muere, entonces al vivir en grupos familiares eso es lo que hace que sea tan resistente, ¿no? Que sea capaz de sobrevivir a todos los obstáculos que se ha encontrado. Luego dentro de la tenemos la garduña. Aquí sí que suelo encontrar bastantes rasgos de garduña, también la suelo fotografiar bastante. Es un animal también esquivo, es nocturno, completamente nocturno. Nunca he podido fotografiar una garduña de día, siempre de noche. Están adaptadas completamente a la oscuridad. Que se sienten aquí, sentados aquí en el suelo. Ahí, venga. Ya está, ¿ves? Bueno, como comentaba la garduña, tiene una pariente muy cercana que es la marta. Aquí no hay marta, las martas están en el Pirineo, en la zona de montaña, que se caracteriza sobre todo por ese babero blanco que tiene. Tiene un babero blanco, que es lo que distingue sobre todo entre la marta y la garduña a la hora de fotografiar. La garduña no tiene más amarillento y esa no tiene blanco. Trepa los árboles, es una depredadora, mismo cazapájaros y sobre todo roedores, ¿no? Es lo que más suele comer, ¿no? Luego también tenemos el turón. El turón también es un mustelidor, todos lo conocemos quizá el hurón, ¿no? Que sí que se utiliza para cazar, ¿no? Los hurones, digamos que son los turones amaestrados, por eso no aparece aquí el hurón, ¿no? Es un turón amaestrado. Los hurones sobre todo son también unos especialistas, comen sobre todo ratones y conejos, sobre todo lagomorfos, ¿no? Los conejos pequeños. Se introduce dentro de las madrigueras, están adaptados para eso, y por eso lo que hacen es alimentarse de todos los conejos y ratones. Luego tenemos al más pequeño de la familia, el mustélido, que es la comadreja. La comadreja es la perfección. Una comadreja, ahora tenemos una allí, veréis el tamaño que tiene. Es capaz de meterse en una madriguera de ratas y permanecer dentro hasta una semana, porque sabe que ahí tiene alimentos seguros. Y hasta que no se come toda la familia de roedores, tengo que salir y buscar otro refugio. Necesitan actividad, necesitan comer cada día. No pueden estar un día sin comer, se morirían. Hace poco, os he puesto unas fotografías aquí, encontramos una cría de comadreja. Yo os puedo asegurar que tenerla a la mano me hubiese gustado domesticarla, pero no puedo, ¿no? Ya lo he tenido aquí en mi hombro, ¿no? Pero no puedo. Pero os aseguro que era la perfección, ¿eh? Una cosita así, como esto.
Y lo viva que estaba, lo vivaracha que era increíble. Por eso fue un subidón, ¿no? Tener una cría de comadreja en la mano, ¿no? Luego llegamos al 112, vinieron los forestales y se la llevaron, ¿no? Pero ya os digo que nos hubiera costado domesticarla. Pero bueno, continuamos. Luego tenemos la familia Vividriae y tenemos la jineta, ¿no? De la jineta tampoco hay restos arqueológicos, eso significa que ha sido introducida, ¿no? Se cree que la introdujeron los árabes. Los árabes utilizaban las colas de jineta, las llevaban en las sillas de montar. Por eso jineta viene de jinete. Es un vivérrido, es muy antiguo, viene de África. Hay restos, no hay restos arqueológicos, pero en África también hay restos y es muy similar a hace millones de años. Es un animal muy antiguo, porque prehistóricamente los restos que se han encontrado son muy similares a los actuales, por lo cual significa que ha evolucionado poco. Es trepadora, si veis el vídeo de Rodríguez de la Fuente, la llamaba la bella matadora. Es capaz de cazar una ardilla dentro de un árbol. Imaginaos para cazar una ardilla la agilidad que hace falta tener, cómo salta de rama en rama. Sobre todo suele cazar también cuando los pájaros en los dormideros nocturnos suelen subir por los árboles a cazar pájaros. Es una de las... Hay gente que tiene alimento seguro, pero sobre todo ratones. Yo cuando pongo la cámara fotográfica, la que detecta el clip que hace la cámara, que es prácticamente inaudible, lo único que la detecta es la genética. Se pone en plan... Entonces, ¿qué pasa? Que tiene un oído tan fino, que solamente el ruido que hace un roedor al roer o en la propia hojarasca lo detecta y se lanza por él. Es una auténtica especialista, ¿eh? Pero también come, también es especialista, pero también es generalista. También come, cuando no hay ratones, también come higos, también come bayas. Se alimentan en otoño sobre todo de productos que da la naturaleza, ¿no? Bueno, la familia Felidae, ahora sí, el gato montés, como he comentado, quedan muy pocos. Es muy escaso, pero no he sido capaz de fotografiarlo nunca en el monte ni en una planilla, pero estoy de fotografiado en el río. ¿Por qué? Porque en Marcilla tenemos lo que llamamos los barrancos. Bueno, y en Peralta me imagino que también. Son los barrancos que por la noche bajan. Utilizan los barrancos como corredores naturales. Y bajan al río a cazar, a beber, pero luego vuelven otra vez a lo que se irá, lo que es el mundo, ¿no? Son muy escasos, no está en peligro de extinción, pero es muy vulnerable. Aquí en esta zona prácticamente está desapareciendo, en lo que es la zona de toda la ribera de Navarra. Todavía se mantienen en zonas en lo que es la media montaña, sobre todo, hay más, pero es muy escaso. Luego también se ha llegado a mezclar con el gato doméstico, los gatos cimarrones. Pues a veces ya no se sabe muy bien si los gatos que hay son realmente gatos salvajes o no lo son, o son una mezcla. Pero vamos, se caracterizan sobre todo por la cola, tienen una cola muy peluda, mucho más abultada, con unas franjas negras. Yo en las fotos que he hecho de gato montés, yo casi estoy convencido que es un gato montés auténtico, que no es una mezcla, ¿no? Bueno, no sé qué decir de gatos, son del tamaño de los gatos normales, más grandes, aunque hay gatos domésticos que también son enormes también, pero bueno. Y luego los gatos pues son siempre, ¿no? Tienen esa impasibilidad, parece que no va nada con ellos. Los fotografías, de la manera que los fotografías siempre tienen esa mirada, no sé, es especial, ¿no? Cautivador, ¿no? Lo que la mirada que tiene el gato montés. Y luego pues tenemos al zorro. El zorro que es el más perseguido, ¿no? Hemos utilizado lazos a tiros, con venenos, con todo, y sin embargo no hay manera de acabar con él. Es que es al revés, nos estamos equivocando cuando queremos eliminar al zorro, ¿no? de nuestro ambiente. Ponemos veneno para matar al zorro, pero también matamos a la jineta, también matamos a la garduña, por lo cual dejamos un espacio vacío que el zorro lo ocupa. El zorro está totalmente delimitado en función del conejo que hay. Si hay mucho conejo, hay mucha población de zorros. Si hay poco conejo, hay poca población de zorros. Depende totalmente de la cantidad de conejos. Luego, el mejor regulador de conejos, más que los peces, es este que tenemos aquí, el zorro. Es el más perseguido, es el más generalista, es capaz de comer de todo, come de todo lo que le da el ambiente a carroñero, puede comer también carroña. Pero lo mismo come higos, come pasas, come ratones, come palomas, todo. Sobre todo su comida favorita, como digo, son los conejos. Vive y sufre solo con los conejos. Yo lo he fotografiado, pero de todos los carnívoros que tenemos aquí, no hay estudios hechos en Navarra de población. No se sabe exactamente cuánto hay. Yo, por mi experiencia, por los años que llevo poniendo cámaras trampa, el zorro es el que más hay, estoy convencido, es el que más veces me sale. El que menos, por supuesto, es el bisón. Aunque yo fotografío más al bisón que al gato montés. El gato montés es muy difícil de fotografiar. Bisones que se he comentado que se calcula que hay unos 400, 500 como mucho, zorros ni se sabe. Y luego lo que son jinetas, garduñas, tampoco se sabe exactamente qué población hay. Yo los fotografío habitualmente, sobre todo a la jineta. Yo creo que después del zorro y el tejón, quizá luego la jineta también es bastante abundante en los ríos. Luego
contacto que tengo con otros que se dedican también a fotografía me dicen lo mismo, que en todas partes de España uno de los más fotografiados es la sierra. Pero el que más, con diferencia, es el zorro. Luego ya quería acabar, no me quiero enrollar más, un poco por las relaciones con los humanos, ¿no? Vamos a ver, un poco tenemos que intentar cambiar un poco el chip, ¿no? Estamos diciendo que son animales salvajes, los carnívoros que tenemos en la exposición. Son nocturnos. Es que es evidente. ¿Por qué están hechos nocturnos? Porque realmente hay de ellos, si algunos hacen diurnos, ¿no? Lo que tratan sobre todo es de no tener contacto con el humano. El día que un animal salvaje, un carnívoro, baje la guardia, se acerque al humano, es superstición. Lo vemos en animales domésticos. Tenemos a los perros, que son unos animales que parece que nos encantan y todos los días abandonamos a miles, ¿no? Los maltratamos. Pues estos animales se hicieran... Por eso cuando digo me gustaría tener un animal salvaje domesticado, no puedo por esa razón. No puedo quitarle esa cosa, ¿no? Estamos acostumbrados a quizá ver esto, ¿no? Sobre todo a ver a una muerta en los canales, ¿no? A la hora de las construcciones que hacemos, ¿no? No podemos... hacemos infraestructuras, hacemos construcciones y sin embargo no tenemos nunca en cuenta de que no estamos solos, que hay cantidad de vida alrededor nuestra, ¿no? Entonces construimos canales y no construimos salidas de fauna, ¿no? Ponemos cepos igual para cazar jabalíes y no entendemos que también va a caer un zorro, va a caer una rapiña, va a caer un gato montés. Pues eso es un poco la relación que tenemos que ver. La naturaleza es cruel. Estamos hablando de carnívoros, que se comen unos a otros. Los animales se comen unos a los otros y no tienen... Es salvaje, es apasionante, pero una cosa tiene la naturaleza que no es malvada. Estos animales no son malvados. Los únicos malvados que hay hoy mismo en la naturaleza somos los humanos, con respecto a los animales. Y es un poco lo que quería transmitir. Esta exposición lo que trata de transmitir es eso, ¿no? Que veamos que no estamos solos, que vivimos en las riberas de los ríos Arga y Aragón, y aunque no los veamos, que sepamos que ahí están todos esos animales que vamos a ver. Y doy fe de ello porque yo los he fotografiado, no los he visto muchos, pero no he visto todos. Yo nunca he visto una garduña, viva, en su estado natural. Sí que la he visto herida, las he visto atropelladas, nunca he visto una jineta, nunca la he visto. Pero sé que hay animales que están ahí, ¿no? Y todas las fotografías, todas las exposiciones que hacemos los de Alnus, yo me canso de ponerlo en Facebook, lo pongo muchas veces, todos los animales que fotografío los pongo. ¿Por qué? Porque quiero que la gente los vea, lo conozca. Queremos que esto sea un aula de la naturaleza en Marsella. Y ahora nos dedicamos a los carnívoros, pero en un futuro nos dedicaremos a los murciélagos, veremos las plantas, veremos los pájaros, los insectos, veremos los reptiles. La idea es que conozcamos toda la fauna que tenemos a nuestro alrededor, porque la única manera de respetarlo es conociéndola. Si no la conocemos, no la podemos entender, no la podemos respetar. Pues eso es un poco lo que queramos transmitir en esta exposición, ¿eh? Ahora os voy a poner un vídeo que dura 4 minutos nada más y ya con esto terminamos, ¿eh? Ya quitaremos las sillas en un momento y luego ya... Bueno, he comentado que salí siempre de noche, pero ya una excepción, ¿eh? A veces las miramos de día.
tiene muy mala vista, entonces seguía con el olfato. Es de noche ciego, ahí no se ve nada, entonces lo que le guía es su olfato. Y estaba oyendo la cámara. Se choca hasta el punto de que se choca con ella. Que no la ve siquiera.